Muchas gracias, Arturo. Y a esta hora de la tarde le damos la bienvenida al exministro del Interior, Mariano González, para analizar el testimonio de Hugo Espino, que implica el entorno más cercano del presidente Castillo en presuntos actos de corrupción. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Eli. Y bueno, gracias por la oportunidad. Antes de entrar al tema, de verdad que me causa bastante preocupación y una malísima impresión el hecho de que nuestras autoridades estén en Trujillo, no porque participen del Consejo de Seguridad Ciudadana, sino la forma en cómo están manejando el tema, ¿no? O sea, yo creo que no hay mucho que celebrar en esta coyuntura y mal creo que hace el gobernador regional. Y además esto es una muestra, no nos olvidemos que ese gobierno regional es de APP y hace muy mal, digamos, el gobierno regional en promover un evento de esta naturaleza en estas circunstancias, ¿no? Situación tan delicada que se está viviendo. Precisamente sí. Quisiera hablar con usted esta declaración de Hugo Espino que pone en jaque la situación del presidente de la República y de su entorno, de su cuñada y bueno, de varios familiares. Las pruebas que tanto pedía el presidente de la República, también Aníbal Torres, el ministro de Cultura, bueno, ex ministro de Cultura Alejandro Salas, ahora ministro del Trabajo, se empiezan a evidenciar. Esas pruebas empiezan a salir y una de ellas son los depósitos que hizo Jennifer Paredes de 90.000 soles en un plazo de 6 meses. Y precisamente a personas muy cercanas a toda la familia, incluso familiares de la primera dama Lilia Paredes. ¿Qué significa esto? ¿Las pruebas realmente ya ponen en jaque al mandatario? Así es, no dejan nada en absoluto para la duda ni para la imaginación. El testimonio del señor Espino ha sido vital. Además, no nos olvidemos que él se ha convertido en colaborador eficaz y su hermana, además, se ha acogido a la confesión sincera. ¿Qué quiere decir? Que ambos están reconociendo su participación en los hechos. Pero además, en el caso del señor Espino, que está ofreciendo pruebas suficientes, pruebas muy importantes que acreditarían la participación de otras personas, entre ellas directamente la primera dama. Y también es obvio que toda la familia del presidente está involucrada. Sus cuñados, su cuñada, su esposa. O sea, yo creo que ni el peor delincuente involucra a su familia, ¿no? O sea, esa irresponsabilidad en el manejo, inclusive de todo ese tema delictivo, o sea, es realmente condenable. Y la preocupación, creo que salta a la vista, es que el Congreso también está mirando hacia otro lado. Y por eso me refería concretamente a un partido. O sea, no puede ser, yo sé que hay congresistas honorables, pero no puede ser que el Congreso como institución no responda aún. Ante estas pruebas ya tendría suficiente para iniciar inclusive un proceso de vacancia. Sobre el ministro de Vivienda no han hecho absolutamente nada aún. Entonces, y los testimonios del señor Espino también involucrarían. Claro, directamente. Incluso demostró cómo operaba supuestamente esta organización criminal donde el ministro de Vivienda ocupaba un rol fundamental para acelerar todas estas documentaciones y que los procesos tuvieran celeridad. Ahora vamos a hablar también del papel de los fiscales, porque la fiscal encargada de este equipo especial, precisamente vamos a cortar un poco la entrevista porque el presidente Pedro Castillo está dando declaraciones en vivo desde Trujillo. Lo escuchamos. Vemos de que Trujillo está en una agenda muy emergente en cuanto a la seguridad ciudadana. Hay temas muy importantes que vamos a dejarla en uso de la palabra, nuestro premier, toda vez de que como gabinete y también comprometido con el gobierno regional, con las personas, y acá nuestro saludo a las personas comprometidas, como la señora Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, bien, ha dado unos puntos muy importantes, donde si no nosotros no nos ponemos de acuerdo como autoridades y como pueblo, no vamos a poder terminar con este flagelo. Hay temas urgentes, hay pueblos que se han declarado ya en emergencia cuando se limita la seguridad ciudadana y corresponde ya al Estado a hacer efectivo estas demandas, estas urgencias que tiene el país. Saludo al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, a las autoridades, saludo al gabinete, saludo a todas las personas, al alcalde de Lima, ¿no? A los alcaldes que han venido. Y qué bien, los planteamientos que se hagan en favor de que la población tenga mayor tranquilidad. En ese entender, permítame cederle unos minutos a nuestro premier y luego comienzo con el. Bueno, brevemente, como hemos manifestado en otras ocasiones, el combate a la inseguridad ciudadana no compete exclusivamente a la policía, sino también a las Fuerzas Armadas.
especialmente en aquellos lugares en donde se ha declarado el estado de emergencia, como son Callao, Lima, Trujillo, y estamos estudiando el caso de Pucallpa y de Jaén, probablemente en otras localidades. El problema de la inseguridad ciudadana requiere de modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico. Para ello hemos presentado varios proyectos jurídicos. Al Congreso de la República, a quien muy respetuosamente le solicitamos tratar este problema por ser de muy suma urgencia. Se requiere que se conviertan en ley esos proyectos. El problema de la inseguridad ciudadana, que no es de ahora, sino ya de muchas décadas, requiere de una reforma profunda en el sistema de justicia. O sea, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional. Se requiere que se fortalezcan algunos delitos, como por ejemplo el sancionar severamente el robo de celulares y otros bienes a las personas en la calle, el delito de receptación, o sea, la compra y venta de bienes robados, para lo que hemos presentado el respectivo proyecto de ley. Se requiere, por supuesto, un trabajo intenso en los penales, porque desde allí se planifican la comisión de delitos en el exterior. Se está trabajando allí intensamente, pero se tiene que redoblar los esfuerzos. No está contenta la población con que ahora la policía coja a un delincuente, a veces en flagrancia, y a los pocos momentos sea puesto en libertad. La policía lo coge, lo presenta a la fiscalía, ¿no? Y es puesto en libertad más rápido que inmediatamente. O la fiscalía formula la denuncia ante el Poder Judicial y este también lo pone en libertad rápidamente. Es necesario reforzar el delito de prevaricato, porque la justicia se tiene que administrar con estricta sujeción a los hechos y a las pruebas. Estamos viendo ahora que se inician investigaciones preliminares por una simple denuncia de un medio de comunicación, sin indicios razonables, y lo que es mayor, sin pruebas. Y eso en el exterior hace que nuestro país se vea muy mal en la administración de justicia, o se ve mal que los grandes delincuentes, los que han robado por miles de millones, con actos de corrupción, por ejemplo, los casos Odebrecht, el Club de la Construcción y muchos otros, estén en libertad. Y otras personas, por simples sospechas, estén ya siendo condenados por los medios con el apoyo del sistema de justicia. Eso no es correcto. Eso no es correcto. No es correcto que para estos grandes delincuentes que han robado al país por miles de millones se encuentren en libertad y otros, por una simple sospecha, ya se solicite el máximo de detención preliminar. Allí hay una desproporción extraordinariamente exagerada. ¿Y eso qué demuestra? Eso solamente demuestra que hay persecución política.
Y hay otros casos en los cuales se inventan hechos y se inventan delitos allí, se inventan delincuentes. Se está citando a algunos testigos y ellos me han manifestado la forma como les han interrogado y no buscan descubrir la verdad, sino crear un delito. Ya saben ustedes con qué finalidad. Eso debe terminar en nuestro país. Todos debemos trabajar para combatir a la delincuencia. La sociedad civil también se debe organizar mediante las juntas vecinales. Y vamos a trabajar con nuestra Policía Nacional para organizar a la sociedad civil en esas juntas vecinales. La Policía Municipal debe colaborar con la Policía Nacional. Para ello, por supuesto, hay que preparar y hay que armar con armas no letales a la Policía Municipal para que colabore con la Policía Nacional. No es que eso es imposible, no, señores. No hay que crear obstáculos considerados como imposibles cuando esos rápidamente se pueden relevar. Vamos con todo en contra de la delincuencia. Todos los peruanos participar para combatir, ¿no?, a la delincuencia en nuestro país. Gracias. Gracias, presidente. Algo tenía que aclarar. Estoy acá en una tierra tan hermosa. Y bueno, yo asumí un compromiso en campaña, y debo decirlo. En pocos días vamos a concretar y llevar a cabo y dejarle en mano ya de los hermanos de la libertad, desde el espacio de donde nosotros conocemos, de donde venimos, el tema de Chavimoche. Tiene usted mi palabra, señor gobernador. Gracias, presidente. Una enorme sorpresa y vamos a hacer la realidad. Gracias, presidente. Yo los agradezco bastante. Gracias. Más que eso, vamos a implementar el verdadero presupuesto para este proyecto. Viva la libertad. Muchas gracias. El presidente de la República, Pedro Castillo. Entonces, declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo, y también del premier Aníbal Torres, que dice: hay persecución política, se inventan delitos. ¿Cuál es su análisis, su lectura respecto a estas declaraciones de cara al pedido de prisión preventiva de Jennifer Paredes? Bien sencillo y bien clarito. Me ratifico en lo que dije al iniciar, digamos, el bloque. Definitivamente, esto evidencia un contubernio entre el gobernador regional y el gobierno central. Es decir, ellos sabían perfectamente a qué iban a Trujillo. Y ellos saben perfectamente, además, no nos olvidemos, a qué partido pertenece el gobierno regional. El gobierno regional de la Libertad es el gobierno más representativo de APP, de Alianza para el Progreso. Y esto para mí huele mal. ¿Por qué? Porque no es casualidad que el discurso del premier pretende echarle la responsabilidad, que asuma la culpa de todos sus delitos a los medios de comunicación o a la Fiscalía. Y a la Fiscalía, ¿no? que ha hecho un trabajo absurdo. muy completo. Así es absurdo. Y los medios de comunicación, nos guste o no, es un trabajo que hacen como parte importante de la democracia. Por supuesto, y en base a hechos, así a es. pruebas. Y en el caso del presidente, el hecho de insinuar el tema del presupuesto a favor de una obra muy importante para la región La Libertad, pues está más o menos atenuando un poco el relacionamiento con los gobiernos regionales y por ende con los partidos políticos que están detrás de los gobiernos regionales. Entonces, esa situación empieza a oler a podrido. Pero ¿cuál es la intención? ¿Buscar apoyos en gobiernos regionales claves en caso de una eventual vacancia, bajar los ánimos? ¿Qué sería? Exacto. Seguir engrosando la fila de niños, así de clarito. Entonces, lo único que va a quedar, si es que se sigue desconociendo el orden constitucional ya, porque se está abusando inclusive de los distintos estamentos constitucionales, si es que se sigue trabajando en esa línea por parte del gobierno y si resquebraja el orden constitucional, lo único que nos va a dejar a los ciudadanos y ciudadanas del Perú es ejercer
nuestro derecho conforme al artículo 46 de la Constitución Política del Perú. Y hablar también del dron que ayer sobrevoló la casa de la fiscal Marita Barreto, que precisamente está a cargo de este equipo especial que están investigando los casos allegados a la familia del presidente Pedro Castillo. ¿Usted considera que esta es una forma de provocar tal vez algún miedo para que la investigación no continúe, coartar este tipo de indagaciones? Sin duda, alguien cercano obviamente a Castillo o a sus huestes, está buscando amedrentar a la fiscal Marita Barreto, y cosa que no lo va a conseguir. Igual tuvieron esa misma conducta semanas atrás con la fiscal de la Nación, ¿no? Sí. Entonces, esto nos evidencia que acá hay una conducta totalmente contraria al orden constitucional. El día de mañana precisamente se revisa este pedido de prisión preventiva para la cuñada hija del presidente Jennifer Paredes. Hablábamos de estos movimientos bancarios, estos depósitos que ella hizo de 90.000 soles en un plazo de 6 meses. Y lo más curioso es que ella cuando fue al Congreso de la República indicó que tenía un sueldo de 1.500 soles al mes. Entonces los cálculos realmente no cuadran. Esto podría empeorar su situación el día de mañana y que ella efectivamente cumpla este pedido de cárcel de 3 años. No tengo ninguna duda de que el juez de investigación preparatoria va a señalar definitivamente la prisión preventiva para ambos, tanto para el alcalde de Anguía y para la señorita Jennifer Paredes. Ahora, quizá en el tiempo no conceda los 36 meses o sí, eso ya es una cuestión que decidirá de acuerdo a la convicción que tenga el juez, pero de que le da prisión preventiva yo no tengo ninguna duda, ¿no? Las pruebas son más que suficientes, sí, claro que ¿no? sí, o sea, son evidentes. Habían timbres también en su casa de diferentes entidades, sellos, o sea, habían bastantes pruebas. También hablar de la situación, ¿no?, de Lilia Paredes, la primera dama que usted mismo indicaba al principio de la entrevista. No han cuidado bien al entorno, ¿no? Sí, efectivamente hay una trama de corrupción, han involucrado a la familia, al seno más importante del mandatario. Entonces llama profundamente la atención esta situación y que ella vaya a entregar aparentemente en las próximas horas su pasaporte. ¿Este es un buen gesto? Es un gesto, yo creo que más que un buen gesto es un gesto de profundo temor, ¿verdad? Porque lo que debería venir es también una prisión para la señora. Eso también es evidente. O sea, todos los testigos, todos los colaboradores eficaces están apuntando, y los demás imputados apuntando a que ella era la coordinadora. Se ha establecido inclusive en la línea de mando y ella aparece en todo. O sea, evidentemente, yo creo que es simplemente una actitud de profundo temor, ¿no? O sea que en cosa de días ella también podría tener tal vez algún pedido de prisión preliminar. Así es. Y además, no nos olvidemos que hoy ya está certificado algo que conversamos justamente en este set algunas semanas atrás, de que las imágenes de seguimiento legal del equipo especial demuestran que Jennifer Paredes vino de Cajamarca al aeropuerto Jorge Chávez y el aeropuerto se desplazó e ingresó a Palacio de Gobierno. Lo que no podemos ver en las imágenes de la salida, porque también no nos olvidemos que fue, y así lo dice el secretario general de Palacio, por orden del presidente. Gravísimo, ¿no? Sí, claro. Imágenes que podrían ser determinantes también para saber qué pasó realmente aquel día. Ahora también cuestionar, ¿no?, el círculo del presidente Pedro Castillo. Todavía sigue Aníbal Torres apoyándolo en todo, muchas veces incluso consideran que es sesgado en algunos temas e incitando y asusando algún tipo de colectivo, ¿no?, que podría generar tal vez algún desorden eventualmente en caso que esta situación se complique más. Por ejemplo, si la primera dama Lilia Paredes termina en prisión, su cuñada, el escenario de que pudieran llamar a estos colectivos a las calles, ¿qué podría generar? Si desde el gobierno se rompe, a eso me refería, el orden constitucional, los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de insurgencia, pero además nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no están obligados a obedecer a un gobierno usurpador, a un gobierno que rompe más bien el orden constitucional. Y en ese momento, lamentablemente, habría una situación de convulsión general que no es lo ideal, pero lamentablemente podríamos llegar a ese escenario principalmente por responsabilidad del Congreso de la República, porque hace rato ha debido vacar a este señor. Las pruebas son más que evidentes. Así es.
Bien, y cuando hablamos también de los escuderos del presidente Pedro Castillo, el ministro Salas, Aníbal Torres, que aún lo siguen apoyando, incluso Félix Chero, también el ministro de Justicia, pero otros también ya se empiezan a desligar, como por ejemplo el asesor, el señor Salaverry, Daniel Salaverry. ¿Será que algunos ya van a abandonar el barco viendo tantas evidencias, tantas pruebas y dirán, yo de aquí escapo? Pero cualquiera con un dedo de frente sabe que después del inicio de las investigaciones, o sea, desde agosto prácticamente, esto ya no pinta bien y va a terminar mal. Pero no sé, parece que la irresponsabilidad tanto de Aníbal Torres y de sus ministros ayayeros, o sea, no les importa porque se sienten obviamente, como diría el señor Isaac Humala, borrachitos de poder, ¿no? O sea, pero esto se les va a acabar, definitivamente. No están siendo conscientes de que además de tener una conducta política inadecuada, estarían también en algún momento incurriendo inclusive en delitos, ¿no? En la actitud del presidente Pedro Castillo y también de Aníbal Torres, cuando es citado al Congreso de la República, y lo vemos con un tono mucho más conciliador, dialogante, muy diferente a lo que vimos hace algunos días en Palacio de Gobierno, cuando llamaba, bueno, a que estos colectivos salieran a las calles, que cerraran el Congreso. ¿Cuál es la estrategia detrás de esto? Yo creo que detrás de esto hay un pacto, digamos, maligno, ¿no? De los radicales, no voy a decir de izquierda porque esta gente no es de izquierda, los radicales, digamos, que están asentados en el gobierno, con Castillo a la cabeza, y una derecha súper conservadora que a la hora de la hora terminan haciéndose el juego. Y ya lo ha declarado el mismo Vladimir Cerrón, ¿no? Diciendo que el enemigo común, ¿no? Para ellos, supuestamente, el enemigo común son los caviares, ¿no? O sea, esa idea tan tonta, por decirlo delicadamente, o sea, está generando que en ambos extremos haya una suerte de convivencia. Y en medio, obviamente, están los niños que cada día son más, pues también, ¿no? Cada día son más. Que le hacen el juego al gobierno, ¿no? En este juego malévolo, ¿no? Lo único que quieren es sobrevivir, quedarse en los cargos y dejar estas evidencias que cada vez son más claras, un poco pasarlas por alto, ¿no? Como usted mencionaba. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la familia del presidente Pedro Castillo, porque en esta red estarían involucrados no solamente la cuñada, los cuñados, la primera dama, muchas personas que están muy conectadas con el mandatario. ¿Qué podría pasar con la situación legal de Pedro Castillo, viendo que el Congreso de la República está haciendo la vista gorda? De forma legal, ¿podría incluso inhabilitarse o suspenderse al mandatario ante la Corte Suprema, por ejemplo? Si esa conducta del Congreso se mantiene, la Fiscalía va a tener que optar por recurrir a mecanismos constitucionales, ¿ya? Pero sobre todo dentro del ámbito de la convencionalización del derecho, ¿no? Es decir, recurrir a herramientas, digamos, del derecho constitucional también, pero que tiene que ver con normas, digamos, de rango supranacional contra la corrupción y actuar de manera drástica. Y no quisiera adelantarme, pero yo creo que por ahí va a tener que ir la ruta, ¿no? O sea, y proceder, si es necesario, a acusar al presidente, ¿no? O sea, yo creo que sí. Hay convenios contra la corrupción en el sistema interamericano y probablemente por ahí esté la ruta, ¿no? Una suspensión de sus labores, sus funciones. Y de ser necesario también, pues eso impulsar, digamos, a que una vez que esté suspendido, obviamente, pues pueda ser inclusive posible de prisión preventiva, ¿no? Prisión preventiva. Bien, también por último, para finalizar la entrevista, usted también mencionaba el tema de la situación de los periodistas y el trabajo de la Fiscalía. Vemos que ahora, hace unos minutos, Aníbal Torres, el premier, nos pone en cuestionamiento, ¿no? Dice prácticamente que estaríamos inventando, que también los testigos están dando información que no es correcta. ¿Hay peligro de que la libertad de prensa, tal vez los testigos puedan tener algún tipo de repercusiones por colaborar con la justicia? Hay algo preocupante que ha dicho, ¿no? Los testigos me han contado, o sea, ¿y él por qué tiene que entrevistar testigos? ¿No? O sea, está él mismo declarando algo que implica una conducta irregular. Y el tema con la prensa, ¿no? O sea, yo entiendo que el trabajo de la prensa, sobre todo la prensa de investigación, puede ser exhaustiva y a veces incomodar, ¿no? Exacto, incomodar, obviamente, nos incomodan los políticos, claro que sí, pero es parte del juego democrático. Y obviamente todos esperamos también que la prensa haga un trabajo responsable y creo que en este caso lo ha venido haciendo. Pero no por ello podemos pensar en bloquear
el ejercicio del trabajo de la prensa, ¿no? O sea, el derecho de opinión, de expresión y la libertad de prensa son derechos realmente muy importantes y que debemos cuidarlos en nuestro sistema democrático, ¿no? Lamentablemente lo que está evidenciando tanto Aníbal Torres y Pedro Castillo es que no son demócratas, ¿no? Para finalizar, estos mensajes que están dando desde Palacio de Gobierno con estos colectivos, muchos hacían la analogía de Evo Morales en aquella época que hacía lo Evo, para buscar apoyos. ¿Qué quiere el gobierno? Estos apoyos haciendo giras en regiones, ¿los necesita urgentemente? ¿Le pueden ayudar a salir de esta crisis? Yo lo que veo es que están prácticamente teniendo portátiles que alguien definitivamente está costeando esto. O sea, todas las personas que llegan ahí, yo no creo que vengan del interior con la suya, ¿no? O sea, alguien está costeando eso. Habrá que averiguar quién está detrás de esto o quiénes están costeando esto. Y lo que genera simplemente es una imagen justamente de apoyo, pero no entra pues cualquier ciudadano de la calle, ¿no? Entran grupos organizados y las personas que dirigen también son líderes que de alguna manera, y ya se evidencian en los programas dominicales, han tenido algún beneficio también, si no ellos, sus familias, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Muchas por gracias, acompañarnos. ¿Algún mensaje, algo que quiera compartir para finalizar la entrevista? No, un reconocimiento al trabajo de la prensa, al trabajo de periodistas como usted y de todos los periodistas de investigación también que siguen apoyando y construyendo un Perú viable. Muchas gracias, exministro del Interior, Mariano González. Hacemos una